Ya, para un poco de introducción, sabemos que la denominación de abdomen agudo hace referencia a los signos y síntomas de dolor y sensibilidad abdominal, un cuadro clínico que obliga a menudo al tratamiento quirúrgico de urgencia. Pero debido a la complejidad del cuadro, se debe hacer lo que es un estudio exhaustivo para hacer un diagnóstico correcto y poder elegir el tratamiento más adecuado. Eh, para recalcar, la parte de la anamnesis y la exploración física siguen siendo claves para determinar lo que es el diagnóstico y el tratamiento correcto, a pesar de los avances tecnológicos que se tienen hasta el momento. Ahora, según los diagnósticos van a variar según la edad y el sexo del paciente. Por ejemplo, tenemos lo que es la apendicitis, que es más frecuente en los jóvenes, mientras que los trastornos biliares, la obstrucción intestinal, isquemia e infartos intestinales, la diverticulitis son más frecuentes en los ancianos. Lo que es la mayoría de estos diagnósticos se deben a infecciones, obstrucción, isquemia o perforación. En cuanto al abdomen agudo, según clasificación según causas médicas, tiene tres categorías. Uno lo que es endocrinas, metabólicas, hematológicas y toxinas o fármacos. Y según las más destacadas, según cada categoría, tenemos que en endocrinas y metabólicas tenemos que es una uremia, la crisis diabética y la crisis adicional. Lo que son los hematológicos, tenemos lo que son las crisis trepanocíticas y la leucemia aguda. En cuanto a tóxicos, toxinas y fármacos, tenemos que ser plomo y otros metales pesados. Eh, ya. En casos de abdomen agudo, se va a requerir lo que es una evaluación inmediata, y el orden habitual sería lo que es una anamnesis, exploración física, pruebas de laboratorio y pruebas de imagen, teniendo en cuenta que, aunque las dos últimas han mejorado la exactitud para el diagnóstico, para el diagnóstico, tenemos que tanto la anamnesis y la exploración física son las partes más importantes de esto. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, continuando con anatomía y fisiología, vamos a ver de que el dolor abdominal se puede clasificar en visceral, el cual va a ser vago y poco localizado en el epigastrio, a la región periumbilical y el hipogastrio, dependiendo de dónde se origine este, produciendo, que puede ser producida por distensión de úlcera hueca o parietal, que corresponde con las raíces nerviosas segmentarias y suele ser más marcado y localizado. También por otro lado tenemos al dolor referido, que es aquel que se percibe en una zona alejada de la fuente de estímulo y es muy importante determinar el tipo de dolor. Normalmente es posible establecer esta distinción mediante la anamnesis. Ahí vamos a tener algunas de las causas no quirúrgicas de abdomen agudo en el cuadro 1, como son las endocrinas y metabólicas, la uremia, crisis diabética, crisis addisoniana, porfiria intermitente aguda. Luego también tenemos causas hematológicas, como vendría a ser la crisis trenopatocítica, leucemia aguda y otras discrecias sanguíneas. Y por toxinas y fármacos, como intoxicación por plomo u otras intoxicaciones por metales pesados. Y también en el cuadro 3 podemos ver la localización del dolor referido y sus causas, como en el hombro derecho está el hígado, vesícula biliar, hemidiafragma derecho, y en el hombro izquierdo está corazón, cola del páncreas, vaso, hemidiafragma izquierdo, y escroto y testículos por uretra. Siguiente, por favor. Ya, tenemos de que la entrada de bacterias o sustancias químicas pueden provocar inflamación, generando un aumento del flujo sanguíneo, un incremento de la permeabilidad y la formación de un exudado fibrinoso en su superficie, el cual puede causar la formación de adherencias entre el intestino y el epíplomo. El intestino puede experimentar también una parálisis local o generalizada. Por eso, un absceso puede producir dolor localizado con ruidos intestinales y una función gastrointestinal normal, mientras que en un proceso difuso, como en el caso de una úlcera duodenal perforada, puede producir un dolor abdominal generalizado con un abdomen tranquilo. También tenemos a la peritonitis, que puede afectar a toda la cavidad abdominal, el peritoneo visceral o parietal. Esta puede ser por cualquier causa. En exploración física se identifica por la presencia de sensibilidad marcada en la palpación, con o sin distensión de rebote,
y una reacción de defensa muscular. La peritonitis suele ser secundaria a una lesión inflamatoria infecciosa, que puede ser por microorganismos entéricos o anaerobios gram-negativos eh, o por no infecciosa, como en el caso de la pancreatitis. La peritonitis primaria es más frecuente en los niños y suele ser por infección de neumococos o estreptococos hemolíticos, y en los adultos con diálisis peritoneal pueden desarrollar infecciones por cocos gram positivos. Los adultos con ascitis y cirrosis pueden desarrollar peritonitis primaria por bacterias como Escherichia coli o Klebsiella. Siguiente, por favor. Yera, ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la anamnesis, ¿no? Vamos a ver de que es muy importante, más que todo, va a ser obtener una anamnesis más que todo detallada y organizada para poder formular lo que es el diagnóstico diferencial exacto y planificar un tratamiento posterior. Vamos a ver también de que la anamnesis no solo debe centrarse en un estudio de dolor, sino también más que todo, sino también en los problemas precedentes a los síntomas asociados, ¿no? Vamos a ver de que se debe realizar preguntas de respuesta abierta, estructurándolas para poder averiguar más que todo el momento en que comenzó, las características, la localización, la duración, la posible irradiación, la cronología del dolor y qué experimenta el paciente. A veces, muchas veces, se suele hacer preguntas como ¿el dolor es agudo o empeora al comer, ¿no? Estas preguntas concretas, afirmativas o negativas, pueden acelerar el proceso de la anamnesis, ya que no permite al paciente contar más o menos lo que pasó. Y esto se va a arriesgar a que se pase detalles altamente fundamentales y posibles para obtener respuestas seguras. Es mejor plantear preguntas como ¿qué opina de su dolor? ¿Hay algo que alivie o acentúe el dolor? Y estas preguntas se puede obtener información adicional. Ahora, también se debe identificar la identificación del dolor con un dedo, que nos va a indicar a menudo un dolor que es mucho más localizado y característico, digamos una inervación parietal o una inflamación peritoneal, a diferencia de las molestias vagas que se indican con la palma de la mano, que habitualmente son características de un dolor visceral de procesos intestinales o de órganos sólidos. También se debe ver la intensidad y la gravedad del dolor, que guardan relación con los daños tisulares subyacentes. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a tener el dolor agudo, que es de un comienzo brusco y se debe pensar en trastornos como una perforación intestinal, una embolia arterial por isquemia, pero también van a existir otros procesos como el cólico biliar, y que también pueden manifestarse de una forma repentina, ¿no? Ahora también vamos a ver el dolor que aparece y se acentúa a lo largo de varias horas, este va a ser común en la inflamación o una infección progresiva, como una colecistitis o una colitis o una obstrucción intestinal. Y esto también, un empeoramiento progresivo, vamos a ver que hay contraposición con los episodios del dolor intermitente, que también nos va a poder ayudar a diferenciar entre procesos infecciosos que van a empeorar con el paso del tiempo y un dolor espasmódico, ¿no? También es importante saber las características del dolor, su localización y su irradiación. Ahora, también vamos a ver de que la lesión o inflamación de los tejidos puede ser tanto visceral como somático. Vamos a ver de que el dolor visceral va a ser de los órganos sólidos del abdomen, que en general va a ser un dolor generalizado, que se va a extender más que todo por el cuadrante del órgano afectado. Por ejemplo, tenemos el dolor hepático, que va a abarcar el cuadrante superior derecho del abdomen, el dolor del intestino delgado, que se va a percibir como un dolor periumbilical pero localizado, y el dolor del colon, que se localiza entre el ombligo y la sínfisis del pubis, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que cuando la inflamación se va a extender, también afecta la superficie peritoneal, como las fibras nerviosas parietales, que son procedentes de la médula espinal, ¿no? Ahora, también hay que entender que muchas veces el médico se va a centrar solo en las características que tiene el dolor en esos momentos y no va a investigar más que todo cómo fue su comienzo y su progresión, y va a pasar, como les dije, datos importantes en lo que vendría a ser la anamnesis. Siguiente, por favor.
Ahora, el dolor también se puede extender más allá de las zonas afectadas, como es el caso del hígado, que comparte su inervación con el diafragma y puede provocar, como les dije, un dolor referido al hombro derecho a través de las raíces nerviosas C3 o C5. También el dolor genitourinario, que es otra fuente de dolor que se demuestra como un patrón de irradiación, ¿no? Los síntomas suelen aparecer fundamentalmente de costado y tienen su origen en los nervios esplácnicos, que vendría a ser la D11 y la L1. Aunque muchas veces este dolor se va a irradiar a menudo tanto al escroto o a los labios vulvares a través del plexo hipogástrico, que vendría a ser el S2 y el S4. Siguiente, por favor. También vamos a ver que va a ser importante mencionar actividades que pueden exacerbar o van a llegar a mitigar el dolor, como por ejemplo la comida. Vamos a tener que va a llegar a acentuar el dolor de la obstrucción intestinal, también casos de cólico biliar, la pancreatitis, diverticulitis o en muchos casos la misma perforación intestinal. A alimentos que pueden llegar a mitigar el dolor en caso de úlcera péptica que no haya llegado a ser perforada o el mismo caso de la gastritis. En muchos datos clínicos va a ser necesario percatarse a menudo o con mucha frecuencia de que están llegando a evaluar una peritonitis durante básicamente lo que viene a ser la anamnesis. Aquellos pacientes con una inflamación peritoneal que logran evitar cualquier actividad que posiblemente pueda llegar a distendir o empujar el mismo abdomen. La explicación del dolor en muchos pacientes se identifica o más que todo se hace notar debido a la acentuación por cualquier movimiento brusco del cuerpo y que sienten menos dolor cuando o al adquirir una posición flexionando las rodillas. Es ahí donde calma el dolor. Situaciones como viajes o movimientos de mayor complejidad pueden llegar a ser muy dolorosos, incluso causar agonía en el paciente, ya que él va a sentir cada mínimo estímulo que puede llegar a causar dolor. Del mismo modo, aquellos síntomas que pueden constituir pistas muy importantes a la hora de establecer el diagnóstico van a llegar a ser aquellas como las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, diarrea, prurito, presencia de melenas, hematoquesia o en muchos casos la hematuria va a llegar a ser síntoma muy útil cuando llega a aparecer o a desarrollarse. En caso de los vómitos, pueden producir un dolor abdominal intenso de cualquier causa o de cualquier etiología, o por misma obstrucción mecánica o la misma patología de hilo intestinal. En caso de los vómitos, van a generalmente preceder a la aparición de un dolor abdominal de mayor significancia en diferentes patologías y su presentación. Mientras, o a diferencia del dolor de presentación en un abdomen agudo quirúrgico, va a llegar a aparecerse o a denotarse antes y va a generar el mismo vómito posteriormente a través de las fibras presentes que están ahí, que son las fibras eferentes medulares, que van a llegar a ser estimuladas por las mismas fibras dolorosas, generando lo que es el vómito. Y estas fibras dolorosas vendrían a ser las fibras aferentes viscerales. Siguiendo con lo que sean los síntomas, tendríamos al estreñimiento, que puede deberse a una obstrucción mecánica o a una merma del mismo peristaltismo. Puede llegar a ser o puede presentarse como el problema principal o el de enfoque y va a llegar a necesitar un tratamiento siendo laxantes o fármacos procinéticos que ayuden a mejorar. O en caso de que trate de síntomas de un trastorno patológico adyacente, ya vendría a tratarse básicamente de la patología de fondo. Respecto a una anamnesis que va a llegar a ser detallada y de más profundidad, va a ser, va a poder observarse de la misma manera si el paciente llega a poder expulsar gases o heces por el recto. Esto nos va a ayudar mucho frente a algunos síntomas o alguna clínica que el paciente llegue a tener. En caso de una obstrucción completa, es mucho más probable que se llegue a asociar a una isquemia o caso de una perforación intestinal posterior, que puede deberse a una distensión masiva o a la aparición de una asa de intestino delgado obstruida.
Consiguiente, también vamos a tener la diarrea, que se va a asociar a diferentes o múltiples causas médicas del mismo abdomen agudo, como ya sea el caso de la enteritis infecciosa, en caso de enfermedad intestinal inflamatoria y la contaminación por parásitos. En estos tipos de trastornos o patologías, o en la misma isquemia de colon, puede llegar a observarse una diarrea sanguinolenta. Por último, vamos a tener los antecedentes médicos que pueden llegar a tener mucha más importancia que cualquier otro de los componentes de evaluación previos al paciente. Los trastornos o diagnósticos precedentes pueden llegar a incrementar o reducir considerablemente aquellas probabilidades de determinados procesos que apenas se tendrían en cuenta en otras circunstancias. Por ejemplo, en aquellos pacientes que se puede llegar a explicar el mismo dolor en la que lo sienten, o el mismo dolor es muy parecido al de los cólicos renales, van a llegar a ser experimentados al momento previo patología renal hace 10 años aproximadamente. Del mismo modo, también se tiene que tener en cuenta muchos antecedentes como por ejemplo las apendicitomías, enfermedades inflamatorias pélvicas o tipo de colecistectomías que llegan a ser determinantes frente a un diagnóstico diferencial posible en nuestro paciente. Del mismo modo, durante la última o la exploración que se realiza al paciente del abdomen, debe llegar a identificarse o poder denotar lo mismo que se ha hecho en la anamnesis, frente a mismas cicatrices identificadas dentro del abdomen, tanto cicatrices que ya presentaba previamente como nuevas. Siguiente, por favor. Bien, en la anamnesis también vamos a consultar acerca de los antecedentes farmacológicos del paciente, porque los fármacos pueden provocar un abdomen agudo y también enmascarar los síntomas de este. Hay que hacer un examen exhaustivo acerca de los fármacos que merecen la pena conocer. Está, por ejemplo, los narcóticos, los cuales en dosis elevadas pueden llegar a interferir en la actividad intestinal y esto causaría estreñimiento pertinaz y también obstrucción. También los narcóticos pueden favorecer el espasmo del esfínter de Oddi y esto hace que se exacerbe el dolor biliar o el dolor pancreático. Y evidentemente también se puede suprimir la sensación del dolor y alterar el estado mental, y esto nos dificulta llegar a un diagnóstico exacto del trastorno subyacente. Tenemos también los antiinflamatorios no esteroideos, que pueden aumentar el riesgo de inflamación y también perforación de los segmentos altos del tubo digestivo, mientras que los esteroides pueden bloquear la producción de moco gástrico que protege las células, protege las células del estómago, y esto también limita la reacción inflamatoria a las infecciones inducida por la peritonitis avanzada. Entonces, en conjunto, los inmunodepresores lo que van a hacer es incrementar el riesgo de diferentes infecciones, tanto bacterianas como víricas, y de esta forma amortiguan también la respuesta inflamatoria y reducen el dolor que aparece y modifica la respuesta fisiológica general. También tenemos que considerar a los anticoagulantes, ya que estos son usados más que todo en los pacientes de edad avanzada y en urgencias lo vamos a poder evidenciar. Estos fármacos pueden causar hemorragias digestivas, también hemorragias retroperitoneales o hematomas en la vaina del recto, y podrían complicar la preparación preoperatoria del paciente y causar una morbilidad significativa si es que ignoramos que el paciente los está usando. Y por último, tenemos que hay drogas que pueden influir en los pacientes con abdomen agudo. Hay una correlación importante entre el alcoholismo crónico y también las coagulopatías, así como también la hipertensión portal por el deterioro hepático. Tenemos que considerar que la cocaína y la metanfetamina pueden provocar una hipertensión arterial muy peligrosa, así también como isquemia cardíaca o intestinal. Y no debemos olvidar también la salud ginecológica, en concreto la historia menstrual, ya que esta tiene una importancia importancia capital en la evaluación del dolor abdominal, específicamente en las mujeres jóvenes. Los detalles de esta historia ginecológica pueden influir de forma considerable en las probabilidades de un embarazo ectópico, un proceso inflamatorio, un dolor intermenstrual o una endometriosis grave. Siguiente, por favor. Pasando ya a la exploración física, para nosotros poder establecer un diagnóstico diferencial exacto y que podamos desarrollar un consiguiente algoritmo terapéutico,
vendría a ser fundamental realizar una exploración física organizada y consensuada. A pesar de varias tecnologías, como vendría a ser una tomografía computarizada de alta resolución, una ecografía o una resonancia magnética, una exploración física sigue siendo una parte esencial de esta evaluación para todo paciente y nunca debería menospreciarse. Este va a comenzar siempre con una inspección general del paciente y va a continuar con la inspección del propio del abdomen. El dolor de los pacientes con una irritación peritoneal se vendría a acentuar con cualquier actividad que éste movilice o distienda en el peritoneo. Generalmente, aquellos pacientes van a permanecer muy quietos en la camilla durante la evaluación y a menudo se va a mantener flexionadas las rodillas y las caderas para reducir la tensión sobre la pared abdominal anterior. Normalmente, los procesos patológicos que van a provocar dolor sin irritación peritoneal, como una isquemia intestinal y cólicos ureterales y biliares, hacen que estos pacientes cambien de posición y se muevan constantemente en la camilla, intentando ellos encontrar una postura que va a reducir esas molestias. Durante esta inspección general podemos observarse igual esos signos importantes como vendría a ser palidez, cianosis y diaforesis. Durante la inspección abdominal se va a evaluar los contornos del abdomen, comprobando si está distendido o deprimido o si se observa un efecto de masa localizada. Hay que prestar atención especial a todas las cicatrices presentes y si llega a existir alguna cicatriz quirúrgica, hay que correlacionarle con una presencia de antecedentes quirúrgicos del paciente. Durante la palpación también del abdomen se puede sospechar y confirmar la presencia de unas hernias aponeuróticas. El eritema o el edema cutáneo nos podría indicar de una celulitis de la pared abdominal, mientras que a veces se va a observar equimosis en las infecciones necrosantes más profundas de las aponeurosis o de estructuras abdominales, como lo que vendría a ser el páncreas. Siguiente, por favor. En la auscultación, esa auscultación nos puede aportar información muy útil, sobre todo sobre el tubo digestivo y el sistema vascular. Normalmente se debe evaluar la cantidad y la calidad de los ruidos intestinales. Un abdomen tranquilo vendría a ser indicio de ilio, mientras que la enteritis o isquemia intestinal precoz se perciben unos ruidos intestinales hiperactivos. También hay que considerar el tono y el patrón de estos ruidos. La obstrucción mecánica del intestino, que se va a caracterizar por unos ruidos tintineantes de tono elevado que suelen aparecer en descargas y se van a asociar a estos al dolor. A menudo también se van a detectar ecos lejanos cuando existe una distensión luminal importante. Los ruidos también se van a escuchar en el interior del abdomen y van a reflejar un flujo sanguíneo turbulento a través del sistema vascular. Esos ruidos se van a percibir con una frecuencia en los casos de estenosis arterial del 70 a un 95%, aunque también se pueden escuchar cuando se existe una fístula arteriovenosa. También podemos evaluar sutilmente la localización y la intensidad del dolor durante una auscultación modificando la posición y la precisión de nuestro estetoscopio. También se puede comparar estos datos con los resultados de la palpación y valorar una concordancia entre ambos. Siguiente. Ya, continuando también con la percusión, esto nos va a servir para valorar la distensión del intestino, a presencia de aire, ascitis y la inflamación peritoneal. Vamos a ver los diferentes signos como el timpanismo, la hiperresonancia.
que es característica de el gas en las asas intestinales. Por ejemplo, esta hiperresonancia se puede encontrar en hilo intestinal, que vamos a encontrar la característica es de que haya timpanismo en todo el abdomen. Y la matidez hepática que se va a encontrar en el cuadrante superior derecho. Y al perder esta matidez, se debe pensar que hay un aire intraabdominal. Otro signo es la ascitis. En este caso deberíamos valorar las fluctuaciones de la cavidad mediante el signo de la oleada, el cual son ondas que se generan por la opresión firme y rápida del abdomen. Y el otro signo para valorar peritonitis es la compresión profunda de la pared abdominal, la cual se presiona bruscamente y soltar igualmente bruscamente. Otro método también sería el golpe de la cresta ilíaca y el costado o el talón de la pierna extendida, haciendo vibrar las vísceras abdominales, provocando un dolor característico de la peritonitis. Siguiente, por favor. En cuanto a la palpación, nos va a ayudar a ver la intensidad y la localización del dolor exacto, y para poder confirmar la presencia de peritonitis o detectar algún organomegalia o masa abdominal. Esto se debe realizar siempre con suavidad y lejos de la zona del dolor, y se pide que el paciente inspire lenta y profundamente. Se debe provocar un dolor considerablemente al comienzo de la palpación. Si se siente un dolor al comienzo de la palpación, es probablemente que el paciente contraiga voluntariamente la musculatura abdominal. Por eso hay que saber diferenciar entre una contracción voluntaria y una involuntaria, ya que en la defensa muscular e involuntaria o espasmos musculares de la pared abdominal son un signo de peritonitis, a diferencia de la voluntaria, que es cuando los músculos abdominales se van a relajar durante la inspiración. Siguiente, por favor. Continuando con la exploración física, en estos pacientes también se les debe practicar un tacto rectal para comprobar la posible presencia de alguna masa, si es que hay dolor en las paredes rectales, ver la característica de las heces, si es que estas son melénicas, por ejemplo, la ocupación de la ampolla rectal y el dolor anexial en la mujer. También hay que destacar que hay muchos signos físicos que están asociados a procesos patológicos concretos, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, el signo de Murphy, que nos ayuda a diagnosticar una colecistitis aguda. Este va a consistir en poner al paciente en decúbitus supino y se le pide que realice una inspiración profunda, mientras que el examinador realice una palpación profunda con la yema de los dedos a nivel del borde costal inferior derecho sobre la línea medio clavicular. Y esta palpación al contacto con la vesícula inflamada va a causar en el paciente dolor y apnea, lo cual nos diría que es un signo positivo. También tenemos el signo de Robson, que este nos ayuda en el diagnóstico de una apendicitis aguda. Este consiste en la aparición de dolor en el punto de McBurney mientras se palpa o se percute la fosa ilíaca izquierda. Siguiente, por favor. En este cuadro tenemos algunos signos que nos van a ayudar en el diagnóstico, como por ejemplo el signo de Aron, que nos ayuda en el diagnóstico de la apendicitis aguda, el de Blumer para la inflamación peritoneal, el de Cullen para el hemoperitoneo, el de Gray-Turner para la pancreatitis hemorrágica aguda, y el signo del psoas ilíaco para la apendicitis con absceso retrocecal. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que son pruebas de laboratorio, sabemos que existen varias pruebas que son parte de la rutina en la evaluación de todo paciente que tiene abdomen agudo. Estas pruebas nos ayudan a confirmar la presencia de alguna inflamación o infección.
Y también permiten descartar igualmente algunos de los trastornos médicos más frecuentes. Vamos a ir mencionándolos poco a poco. Por ejemplo, primero, el hemograma completo con recuento diferencial es bastante útil, ya que la mayoría de los pacientes que tienen abdomen agudo presentan leucocitosis o desviación izquierda. También, eh, después, la determinación de electrolitos en suero, el nitrógeno ureico en sangre y la concentración de creatinina ayudan a valorar los efectos de factores como los vómitos y las pérdidas de líquido a un tercer espacio. Además, pueden indicarnos que el problema del paciente puede ser un trastorno endocrino o metabólico. La determinación de la amilasa y lipasa sérica puede indicarnos que el dolor abdominal se debe a una pancreatitis, aunque estas enzimas pueden aumentar también en otros trastornos como infartos de intestino delgado o alguna perforación de úlcera. Bueno, las pruebas de función hepática, bilirrubina total y directa, aminotransferasa sérica y fosfatasa alcalina, nos ayudan a evaluar las posibles causas biliares del dolor abdominal agudo. Después, el urocultivo, aunque permite confirmar, las pruebas urinarias, como el análisis de orina, nos ayudan a diagnosticar la cistitis bacteriana, la pielonefritis y determinadas endocrinopatías, como la diabetes o tal vez algún trastorno del parénquima renal. Y ahora sí, el urocultivo, aunque permite confirmar una sospecha de infección y orientar el tratamiento antibiótico, no está disponible en un tiempo adecuado como para ayudar a evaluar un abdomen agudo. También tenemos que tener en cuenta la medición de gonadotropina coriónica humana en la orina en mujeres, ya que nos puede indicar la existencia de un embarazo y esto constituye un factor de confusión. Y también porque debemos elegir un tratamiento adecuado, ya que la mejor forma de proteger al feto en una gestante con abdomen agudo consiste en tratar adecuadamente a la madre, incluyendo a la cirugía si esta estuviera indicada, ¿no? La detección de sangre oculta en heces puede ayudarnos también a evaluar a estos pacientes, aunque es una prueba inespecífica, y también podemos mencionar la búsqueda de huevos y parásitos, así como el cultivo y la detección de toxinas de Clostridium difficile, que pueden resultar muy útiles cuando el paciente manifiesta diarrea inicialmente, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las pruebas de imágenes, empezando con la radiografía simple. La radiografía torácica en bipedestación nos permite detectar hasta 1 mililitro de aire inyectado en la cavidad peritoneal. La radiografía abdominal en decúbito lateral nos permite detectar un neumoperitoneo en los pacientes que no pueden levantarse. Puede detectarse hasta 5 o 10 mililitros de gas y ambas son útiles para diagnosticar una úlcera duodenal perforada. El 75% de estos pacientes van a presentar un neumoperitoneo y permite proceder a la laparotomía de manera oportuna. La radiografía simple permite la visualización de calcificaciones anormales que nos van a ayudar en el diagnóstico de apendicolitos, cálculos biliares, cálculos renales, calcificaciones pancreáticas, que se dan a pancreatitis crónica, calcificaciones en aneurisma de la aorta abdominal, aneurismas de arterias viscerales y la aterosclerosis de vasos viscerales. Las radiografías abdominales en bipedestación y en decúbito supino nos ayudan a identificar obstrucciones del vaciamiento gástrico, así como las obstrucciones del intestino delgado proximal, medio o distal, determinar si la obstrucción es completa o parcial y nos ayuda también a identificar la presencia de un vólvulo en el ciego o colon sigmoide. Siguiente, por favor. Ya vamos a continuar también acerca de lo que es la ecografía abdominal. Ahora, la ecografía nos va a permitir detectar una gran cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, con los cálculos biliares, vamos a poder medir con precisión en lo que es el espesor de la pared de la vesícula, presencia de líquido alrededor de la vesícula, así como determinar también el diámetro de los conductos biliares intra y extrahepáticos. La ecografía también nos permite detectar ciertos cálculos en el conducto colédoco, pero esto es muy limitado. Más que todo nos va a permitir también detectar igualmente la existencia de lo que es líquido intraperitoneal y cantidades anormales de aire intestinal. Tiene una cierta capacidad, ¿no? Un límite de capacidad de la ecografía para explorar el páncreas y otros órganos abdominales. Ahora,
Con respecto a lo que es la tomografía como tal, con respecto a la ecografía, se ha demostrado que es mejor, ¿no? Para el diagnóstico de lo que es la apendicitis, ya que la ecografía es difícil de interpretar en su mayoría de los cirujanos que las radiografías simples o la tomografía como tal. Ahora cabe resaltar que muchas de las causas más frecuentes del abdomen agudo y sus complicaciones son fácilmente identificables por estos estudios de tomografía computarizada. Entonces, existe una correlación entre lo que es hallazgos quirúrgicos y la tomografía, que fue del 90% independientemente de que se administrara contraste o no. Así como que la tomografía óptima para el diagnóstico de una apendicitis debería incluir administración de contraste intravenoso, oral o puede ser rectal. Sabemos que también la tomografía también es un medio excelente para la diferenciación de lo que es la obstrucción mecánica del intestino delgado y del hígado paralítico. Y generalmente nos va a permitir identificar este punto de transición en lo que es la obstrucción mecánica. Nos va a ayudar a resolver también algunos de los dilemas radiológicos más complejos, así como los diagnósticos de isquemia intestinal aguda o la lesión intestinal por traumatismo abdominal cerrado. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con el control de la presión intraabdominal, sabemos que una presión intraabdominal elevada puede ser uno de los síntomas o de un proceso abdominal agudo o también la causa del mismo. Cuando el aumento de dicha presión está normalmente alto, va a disminuir el flujo sanguíneo a los órganos abdominales y el retorno venoso al corazón. El incremento de la presión en el abdomen también puede presionar hacia arriba el diafragma, elevando así las presiones inspiratorias máximas y disminuyendo la eficacia ventilatoria. Podemos mencionar también que el riesgo del reflujo esofágico y la aspiración pulmonar también se han asociado a la hipertensión abdominal. Por lo tanto, es importante considerar la posibilidad de hipertensión abdominal en cualquier paciente que va a presentar un abdomen rígido o significativamente distendido. La presión intraabdominal se considera entre los 5 y 7 milímetros de mercurio para una persona en reposo de complexión media tumbada de cúbito supino. La obesidad y la elevación de la cabecera de la cama pueden aumentar esta presión abdominal normal en reposo y se ha constatado que la obesidad mórbida incrementa las presiones hasta en un 4 a 8 milímetros de mercurio. Las presiones suelen medirse en la vejiga con un transductor de presión fijado a una sonda Foley y las lecturas de presión se obtienen al final de la expiración. Eh, los grados 1 y 2 de hipertensión abdominal casi siempre pueden tratarse adecuadamente con intervenciones médicas centradas en el mantenimiento de la descompresión abdominal con una sonda gástrica o laxantes, o quizás también se pueden usar enemas. Ahora, la evitación de la alimentación enteral, la aspiración con una sonda de líquido acítico y la relajación de la pared abdominal. También podemos mencionar el uso prudente de líquidos e incluso hipotónicos. En los grados 3 y 4 a menudo refieren a una descompresión quirúrgica por la parotomía con taponamiento abierto del abdomen. En caso de una hipertensión grave y la disfunción orgánica, no van a responder de inmediato a estas intervenciones médicas. En el cuadrito de abajo podemos ver la hipertensión abdominal en su grado 1 hasta el 4 que les acabo de mencionar y los tratamientos. Siguiente diapositiva. La laparoscopía diagnóstica nos habla sobre que han habido numerosos estudios donde han confirmado la utilidad de la laparoscopía diagnóstica en pacientes con un dolor abdominal agudo. Y entre sus ventajas vamos a encontrar las citadas que cuentan la sensibilidad y la especificidad elevadas, que tienen una capacidad para tratar buena parte de los trastornos inducidos por el abdomen agudo de forma laparoscópica y también menciona una disminución de la morbilidad y la mortalidad. El tiempo de hospitalización también se puede reducir y los costes generales. Ahora, puede resultar particularmente útil en pacientes en estado crítico y en cuidados intensivos, en especial si la laparotomía puede evitarse. Ahora, la precisión diagnóstica va a ser elevada. Los informes muestran que oscila entre el 90 al 100% con una limitación principal del reconocimiento de procesos retroperitoneales. Siguiente diapositiva.
Ok, continuando con el diagnóstico diferencial, vamos a ver que el abdomen agudo tiene un diagnóstico diferencial muy amplio. En realidad es importante tener presente que muchas causas de dolor abdominal agudo son de etiología médica. Por ejemplo, el diagnóstico diferencial comienza durante la anamnesis y se aclara un poco más durante la exploración física. Posteriormente, se puede recurrir a técnicas de laboratorio y de imagen más sofisticadas. Hasta uno o dos, en realidad, posibles diagnósticos destacan entre todos los anuncios. Aquí también sabemos que el lavado puede realizarse bajo anestesia local junto a la cabecera del enfermo. Se practica básicamente una incisión pequeña en la línea media junto al ombligo y se disecciona hasta alcanzar la cavidad peritoneal. Seguidamente vamos a introducir un catéter pequeño o un tubo IV y se infunde 1000 mililitros de suero salino. Se deja salir una muestra de líquido hacia la bolsa de suero vacía y se analiza para detectar posibles anomalías celulares o bioquímicas. Ahora, esta técnica puede, como vemos, aportar pruebas concluyentes de hemorragia o infección, así como de algunos tipos de lesiones de órganos sólidos o huecos. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los pasos, la preparación para esta intervención de urgencia? Pues básicamente establecer el acceso endovenoso y corregir las anomalías electrolíticas. Luego vamos a ver que también tenemos que hacer las infusiones de antibiótico en cuanto se establece el diagnóstico de sospecha. Sabemos que las bacterias más frecuentes en urgencias por abdomen agudo son los anaerobios y los gram negativos entéricos, así que tenemos que estar más dirigidos hacia esos microorganismos. Luego vemos que, por ejemplo, excepciones, ¿no? El nível paralítico generalizado vómito se benefician de sonda nasogástrica para reducir la probabilidad de vómitos y expiración. Ahora, en la mayoría tenemos la colocación de la sonda vesical de Foley para determinar la extracción urinaria, el parámetro que nos indica la eficacia de la reanimación hídrica. Entonces, sabemos que una expresión urinaria preoperatoria de 0.5 mililitros kilo hora, con una presión arterial sistólica mínima de 100 milímetros de mercurio y un pulso de 100 latidos por minuto o menos, nos van a indicar que el volumen intravascular es adecuado. También tenemos algunas otras indicaciones. Por ejemplo, la hipopotasemia es una anomalía electrolítica bastante frecuente que es necesario corregir. Ahora, la acidosis preoperatoria puede responder a la retención hídrica y a la infusión de bicarbonato endovenoso. Y la colocación de un catéter venoso central puede facilitar la reanimación y permitir una corrección acelerada de la concentración de potasio. Ahora, hay que recalcar que no es habitual observar una anemia significativa. Normalmente, pues, no será necesario administrar transfusiones sanguíneas antes de la cirugía, pero sí se recomienda, ¿no? Siempre determinar el grupo sanguíneo y preparar la sangre compatible para la operación por si acaso cualquier inconveniente. Luego, siempre hay que sopesar, esto es interesante, la necesidad de estabilizar al paciente antes de la cirugía con la mayor morbilidad y mortalidad que conlleva cualquier retraso en el tratamiento de algunos de los trastornos quirúrgicos que se manifiestan en forma de abdomen agudo. En realidad, aquí hay que ver cuánto es el daño del paciente y cuán urgente es realmente la operación. Y por último, la reanimación debe considerarse siempre un proceso continuado y hay que mantenerla hasta que se termine la cirugía. Siguiente, por favor. Bien, continuando acerca de los pacientes atípicos que se presentan en el abdomen agudo, en primer lugar está la gestación. El dolor abdominal agudo en una gestante plantea algunos problemas diagnósticos y terapéuticos, ya que se debe considerar siempre la posibilidad de un proceso ginecológico y quirúrgico cuando una gestante experimenta un dolor abdominal agudo, ¿no? Y esto debido a la frecuencia de morbilidad si es que no se diagnostica adecuadamente. Hay un método que es la laparoscopía, la cual ha mejorado durante los últimos años, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, y esta se va a utilizar rutinariamente en situaciones clínicas, ¿no? A pesar de que aún se siguen publicando casos de muerte fetal tras la cirugía laparoscópica, actualmente se considera que la seguridad de esta sigue, bueno, se considera igual o superior que una cirugía abierta. El mayor peligro que se enfrenta una gestante con dolor abdominal agudo va a ser el retraso en el diagnóstico, ¿no? Porque si no se diagnostica a tiempo, obviamente el tratamiento quirúrgico va a ser tardío y esto va a llevar a una mayor morbilidad. ¿Y por qué se suele diagnosticar con retraso?
Primero por los síntomas, que son los dolores abdominales, náuseas, vómitos y anorexia, los cuales muchas veces se le atribuyen a la propia gestación, ¿no? Y puede confundir con el diagnóstico. Además de que el embarazo puede modificar las manifestaciones de algunos procesos patológicos y va a dificultar la exploración física, ¿no? Debido al crecimiento del útero. Otra razón en el retraso del diagnóstico es que hacia el final del tercer trimestre el apéndice sale de la pelvis y se sitúa a pocos centímetros del reborde costal anterolateral derecho. Como vemos en la imagen derecha, a medida que pasen los meses, el abdomen va a ir subiendo de su posición original. Otra causa es que los exámenes de laboratorio también van a estar alterados, por ejemplo, el recuento de leucocitos y otros parámetros, ¿no? Y lo que puede hacer esto es que el médico dude del diagnóstico y, o puede confundirse con otros diagnósticos. También que a la hora de solicitar, por ejemplo, radiografías o tomografías, muchas veces los médicos dudan debido a la radiación que emiten estos y pueden tener un riesgo de exposición de radiación al feto y muchas veces los médicos son más conservadores y no suelen realizar o pedir este tipo de pruebas y por eso se retrasa en el diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablando acerca de la cirugía abdominal, esto se ha relacionado con un incremento en la incidencia de los partos prematuros, especialmente en el segundo y tercer trimestre, pero con más incidencia en el tercer trimestre, debido a que cuando un parto prematuro en el segundo trimestre es más infrecuente, ya que se manipula menos el útero, ¿no? Hablando acerca de los cuidados intraoperatorios durante el embarazo, estos se van a centrar más en la madre. Si el feto fuera previable, se debe medir los tonos cardíacos fetales antes y después de la cirugía. Y si el feto es viable, se debe medir los tonos cardíacos durante toda la intervención. Y aclarar de que durante toda la intervención debe estar un profesional capaz, ¿no?, de realizar una cesárea urgente en el caso de que sea necesario. Ahora, en cuanto a la apendicitis, es la enfermedad no obstétrica más frecuente que requiere cirugía. Sus síntomas característicos son dolor abdominal lateral derecho, náuseas y anorexias. Si bien esto es una presentación típica, ¿no?, pero esta va a ocurrir solamente en el 50 y 60% de los casos. La fiebre es inhabitual y puede presentarse en casos de apéndice perforado con sepsis abdominal. En cuanto a los leucocitos, en esta patología, la leucocitosis superior a 16.000 células es frecuente en el embarazo y por ende el parto puede elevar la cifra hasta 21.000, ¿no? En los neutrófilos suelen ser más del 80% y es indicativa de sospecha de un proceso inflamatorio agudo como la apendicitis. Las pruebas diagnósticas que se requieren mayormente en esta patología, uno es la ecografía de compresión gradual. Esta tiene una sensibilidad de 86% en pacientes no embarazadas y en pacientes embarazadas una sensibilidad del 100% y especificidad del 96% y una exactitud del 98%. Acerca de los parámetros que se puede tomar o las escalas que se podría tomar para ver la apendicitis, por ejemplo, la escala de Alvarado modificada para apendicitis, muchas veces no suele ayudarnos en pacientes gestantes debido a que esta escala no está enfocada en una paciente gestante, entonces generalmente no se considera. Otro tipo de pruebas podríamos encontrar a la tomografía helicoidal, la cual comparada con la tomografía tradicional suele mostrar más especificidad. También se tiene la resonancia magnética. Esta es importante en el diagnóstico, ya que va a reconocer al apéndice aumentado de tamaño, la presencia de líquido periapendicular y la inflamación, ¿no? Y la sensibilidad de esta es del 100% y especificidad del 93%. Actualmente los retrasos de diagnóstico de apendicitis en pacientes gestantes ha disminuido en comparación de otros años debido a las pruebas de imágenes que se tienen, ¿no? Y para esto es muy importante también la resonancia magnética, que nos va a ayudar mucho también a diferenciar si es que no se trata de alguna patología de origen de la gestación. Siguiente diapositiva, por favor. Y las últimas dos patologías que también son frecuentes en la gestante son los trastornos de vías biliares y las obstrucciones intestinales.
Los síntomas son el dolor, las náuseas y la anorexia, aunque no son son los mismos que en las pacientes no gestantes, ¿no? Y algo que podríamos tomar en cuenta es que las concentraciones elevadas de los estrógenos suelen ser más litógenas y la incidencia de esta es similar en las pacientes no gestantes. La prueba de elección para esta patología es la ecografía y tomar en cuenta que los parámetros laboratoriales van a estar alterados. Por ejemplo, los valores normales de fosfatasa alcalina deben ajustarse, ya que se alteran debido a los altos niveles de estrógenos, ¿no? Y la colecistectomía laparoscópica es la técnica preferida. Y también algunos médicos indican que prefieren tratamientos conservadores para los cólicos biliares y normalmente se programa la operación después del parto. En cuanto a las obstrucciones intestinales, son mucho menos frecuentes que las dos anteriores, pero en esta podemos encontrar las adherencias y a los vólvulos, ¿no? El vólvulo con un cólico abdominal con distensión rápida del abdomen. En cuanto a las obstrucciones, hay 3 etapas durante el embarazo en las que pueden presentarse con mayor incidencia, la semana 16 a la 20 de la gestación, ya que el útero crece y sobresale por encima de la pelvis, de la 32 a la 36 debido al descenso de la cabeza fetal y el periodo posparto inmediato. Y algo a tomar en cuenta, primero es la evaluación, hacer la evaluación completa a la paciente, tomar una radiografía abdominal si la situación lo justifica, y no dudemos en hacerlo. Y el retraso en el diagnóstico definitivo incrementa la morbilidad materna y fetal, y es algo que debemos tener en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con otros pacientes atípicos, tenemos lo que es la población pediátrica. En ese, las estrategias para el diagnóstico de los niños son parecidas a los adultos. El principal reto que vamos a encontrar en estos casos va a ser el establecer un diagnóstico exacto, ya que es un poco complicado realizar una análisis precisa por la edad del paciente y también porque no sabe muchas veces expresar sus síntomas. La selección de las pruebas diagnósticas y también el tratamiento va a estar condicionado también a su edad. Y al igual que la población adulta, la apendicitis sigue siendo una de las causas fundamentales de abdomen agudo. Entonces el diagnóstico se puede hacer con lo que es la ecografía, viene a ser la herramienta de primera línea para el diagnóstico, y en casos dudosos vamos a usar lo que es la tomografía computarizada. Cada vez que se dispone más evidencia de la posibilidad de hacer de tratar a los pacientes con una apendicitis precoz, con antibióticos, en vez de estar realizando una cirugía. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que es el abdomen agudo en los pacientes de estado crítico, estos pacientes pueden, con la posibilidad de realizar un abdomen agudo, representan un reto muy difícil para los cirujanos y los especialistas en cuidados intensivos. A menudo esos pacientes no pueden apreciar bien sus síntomas, ya que se encuentran con problemas nutricionales o inmunitarios. También puede deberse a la analgesia narcótica o a la antibiótico-terapia. Al igual que pueden sufrir alteraciones mentales o pueden ser intubados, por lo que obtener una información detallada es muy complicado. Acá los especialistas en cuidados intensivos deben sospechar siempre de la posibilidad de que surja una complicación intraabdominal y por eso deben consultar a los cirujanos para aumentar las posibilidades de la recuperación. Siguiente, por favor. En este punto hablaremos de los pacientes inmunocomprometidos con abdomen agudo. Muchos de estos pueden tener manifestaciones iniciales muy variables en caso del abdomen. Y esta variabilidad va a depender en gran medida del grado de inmunodepresión. Dentro de estos pacientes inmunodeprimidos vamos a tener los ancianos, los pacientes geriátricos, pacientes malnutridos y los diabéticos, así como pacientes receptores de trasplantes que siguen un tratamiento de mantenimiento rutinario. De igual forma, los pacientes oncológicos, pacientes que tienen la insuficiencia renal y pacientes con VIH. Así como los pueden tener manifestaciones variables, pueden ser atípicas. En el caso del dolor abdominal y los signos y síntomas sistémicos, se van a correlacionar a menudo con el desarrollo de una reacción inflamatoria. Y estos pacientes pueden ser incapaces de iniciar una respuesta inflamatoria completa. Debido a ello, pueden experimentar menor dolor abdominal
o un retraso en la aparición de la fiebre y una leucocitosis amortiguada. En el caso, en este caso, por ejemplo, vamos a ver que la colitis pseudomembranosa se va a asociar tradicionalmente al uso de antibióticos de amplio espectro, y aunque cada vez se detecta con mayor frecuencia en pacientes inmunodeprimidos, con enfermedades como el linfoma, leucemia y SIDA, vamos a ver que las manifestaciones clínicas suelen incluir diarrea, deshidratación, dolor abdominal, fiebre y leucocitosis. Sin embargo, como ya había mencionado, estos pacientes inmunodeprimidos pueden no presentar muchos de tales síntomas por su incapacidad de desarrollar una respuesta inflamatoria normal. Para esto, hay ciertos estudios de imagen como la tomografía abdominal que adquiere bastante importancia a la hora de establecer un diagnóstico precoz preciso cuando la presentación es atípica. Es por esto que va a ser muy útil, sobre todo en pacientes con una colitis complicada, sobre todo cuando no es clara la indicación quirúrgica. Para esto hay que evaluar el megacolon, el ilio, la citis, la perforación y el engrosamiento de la pared del colon. Asimismo, se ha demostrado que una consulta precoz con cirugía reduce la mortalidad. Es por ello que pueden sufrir ciertas infecciones atípicas, como por ejemplo la tuberculosis peritoneal, infecciones fúngicas, incluidas la aspergilosis, la micosis endémicas y varias infecciones víricas. Vamos a ver que la infección localizada debido a la ausencia de reacción inflamatoria va a ser muy frecuente y todos los pacientes gravemente inmunodeprimidos van a requerir una inmediata y completa evaluación para detectar cualquier posible síntoma abdominal persistente. Como ya había mencionado, la tomografía de alta resolución va a ser de gran utilidad. Bueno, siguiendo con los pacientes atípicos, tenemos los pacientes con abdomen agudo en pacientes de obesidad mórbida. Muchos de los trastornos subyacentes y los tratamientos que tienen lugar en la unidad de cuidados intensivos pueden predisponer al abdomen agudo. Al mismo tiempo, la patología abdominal puede ser la responsable de que el paciente sobreviva a un estado crítico, y a menudo los pacientes en estado crítico no pueden apreciar sus síntomas debido a los problemas nutricionales o inmunitarios, eh, dado que la analgesia narcótica o antibioterapia. Vamos a ver que los especialistas en cuidados intensivos deben sospechar siempre la posibilidad de que surja una complicación intraabdominal y consultar lo antes posible con los cirujanos para aumentar las posibilidades de recuperación. A continuación, los cirujanos deben intentar descartar la posibilidad de una anomalía abdominal como la ecografía junto a la cabeza del paciente, la paracentesis o la mini laparoscopía para poder intervenir precozmente si fuera necesario. Listo. Ahora por último vamos a ver algunos algoritmos en el abdomen. Es importante que consideremos la utilización de estos algoritmos debido a que nos van a acercar más a una respuesta terapéutica acertada. Estos algoritmos nos van a facilitar el diagnóstico y también se ha comprobado que el diagnóstico asistido por ordenador, que es lo que hacen estos algoritmos, nos va a resultar más acercado, más exacto que el juicio clínico en los procesos abdominales agudos. Entonces, aquí tenemos un primer algoritmo sobre el tratamiento del dolor abdominal generalizado grave de comienzo agudo. Luego del inicio de este síntoma, vamos a considerar ausencia o presencia de signos peritoneales. Luego de esto, los exámenes auxiliares, en este caso AGA o si no una radiografía abdominal y luego lo posterior, ¿no? En el caso del algoritmo para el tratamiento de dolor abdominal generalizado grave
actual es primero, ¿no? Antes del examen físico, porque aquí sí no tenemos tanta urgencia de atender al paciente. Siguiente, por favor. Luego son algoritmos similares. Aquí tenemos el algoritmo para tratamiento del dolor abdominal en cuadrante superior derecho y a la derecha el algoritmo para el tratamiento del dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo. Lo importante es que nos va a dar pasos exactos a seguir para así minimizar la cantidad de errores que cometamos. Siguiente. En el caso de la tomografía computarizada, bueno, nos la recomienda. Y uno de los últimos algoritmos va a ser el tratamiento del dolor abdominal en cuadrante inferior derecho. Siguiente. Por último, vamos a ver un poco el resumen de todo lo que hemos tocado en la exposición. El tema del dolor agudo y el abdomen agudo es un aspecto complicado tanto para los cirujanos como para el personal médico, aunque nos ha ayudado los avances, por ejemplo, de imagen y el uso de algoritmos como se expuso anteriormente. Si bien es cierto, esto nos ayuda al diagnóstico y a tener una mayor exactitud, como es una ecografía, una tomografía, no descartar que la anamnesis y la exploración física van a ser parte fundamental de esta. Además de esto, se debe tomar decisiones, por ejemplo, si realizamos una laparoscopía o una laparotomía. Para saber qué resultados podemos obtener, debemos de realizar antes nuestra historia clínica y nuestros exámenes auxiliares con mucha determinación. Además de esto, hay una gran morbilidad y mortalidad que puede conllevar cualquier retraso que se da a la hora de dar un diagnóstico de un abdomen agudo. Siguiente, por favor. Por último, los errores más frecuentes a realizarse es, por ejemplo, que no se realice una exploración física exhaustiva y no se registren los hallazgos de esta misma. No realizar un tacto rectal o vaginal cuando estos estén indicados. Evaluar las hernias, por ejemplo, en región escrotal en el caso del varón. Realizar una prueba de embarazo o tener como el embarazo un diagnóstico diferencial de esto en mujeres fértiles, en edad fértil. Replantearse el diagnóstico en caso la situación clínica se cambie. No reconocer un compromiso inmunitario ni apreciar que puede enmascarar los hallazgos de la anamnesis o la exploración física. En cuanto a los datos analíticos, permitir que uno de ellos nos haga olvidar de algún diagnóstico con una alta sospecha clínica. Consultar también a otros colegas o compañeros. Considerar diagnósticos adecuados según la edad y la situación específica del paciente. No establecer un plan de seguimiento específico y concreto donde se monitorice la situación clínica del paciente. Y por último, tener dudas a la hora de intervenir al paciente sin tener un diagnóstico de certeza, aunque este se incline mucho para una situación quirúrgica. Siguiente. Esto sería todo por nuestra exposición. Esta es la bibliografía que utilizamos.